Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos haciendo la falda pantalón. Este es mi molde básico para falda, tiene 95 centímetros de largo. El molde está en miniatura, pero las medidas que estaré dando son para un tamaño normal. Si no sabes cómo hacer el molde básico para falda, en la descripción de este video estaré dejando el enlace del video de cómo hacer el molde básico para falda. De la línea de cintura hacia abajo marcamos la medida de largo de tiro. Yo tengo 25 centímetros de largo. A estos 25 centímetros le vamos a aumentar 6 centímetros más. Mi medida es de 25 centímetros. A cada una le va a dar una medida diferente. Aquí les voy a estar dejando una imagen de cómo tomar la medida de largo de tiro. La medida que les dé de largo de tiro van a aumentar 6 centímetros más. Esta es una falda pantalón, por eso se necesita quedar un poco más floja de la medida del tiro. Aquí con una línea punteada voy a marcar los 25 centímetros que tengo de largo de tiro. Y desde esta línea hacia abajo voy a marcar 6 centímetros más. Aquí le quitamos el centímetro también que se le quita al molde básico de la falda. La primera línea es de largo de cadera, la línea punteada es la medida de largo de tiro. Y la tercera línea son los 6 centímetros que aumentamos de largo de tiro. Para marcar el avance de tiro vamos a dividir el contorno de cadera entre 16. Yo tengo 118 centímetros de contorno de cadera. Esos 118 centímetros los voy a dividir entre 16. Para el avance de tiro me da casi 7.5. Voy a estar marcando los 7.5 centímetros. Desde aquí hacia afuera voy a marcar 7.5. Desde la esquina donde se unen estas dos líneas marcamos una medida de 3 a 3.5 hacia afuera. Marqué 3.5 centímetros. Y marcamos con curva desde el avance de tiro pasando por estos 3.5 centímetros. Esta misma medida que marqué aquí del avance de tiro la voy a marcar acá abajo. Y voy a unir de esta manera. Acá de este lado podemos marcar como para que nos quede en forma de campana. Yo voy a estar marcando solo 3 centímetros y voy a unir con una línea en diagonal hasta la línea de largo de cadera. Voy a marcar la línea de la pinza por todo lo largo de la falda. Y así ya queda listo mi molde. Yo no lo voy a hacer con mucho vuelo. Voy a recortar mi molde y les voy a decir cómo pueden aumentar un poco más de vuelo si lo quieren hacer como un poco más ancho. Voy a recortar todo mi molde. En el costado le voy a colocar un bolsillo. Este bolsillo ya no lo marqué porque ya lo hemos hecho muchas veces. Aquí les voy a estar dejando el enlace de cómo hacer este bolsillo. Este es el molde que voy a utilizar yo. Si quieren aumentar un poco más, pueden abrir por toda esta línea que marcamos de la pinza hacia abajo. Cerramos la pinza y nos queda como en línea A. Y así no llevaría la pinza. Y este sería el aumento. Aquí solo le colocan otro papel. Esto es solo por si quieren aumentar más. Yo lo voy a utilizar solo de esta manera y le voy a hacer la pinza.
La pinza se la voy a confeccionar. Y aquí va a llevar el bolsillo. Este es el molde trasero o espalda. Aquí no le quité el centímetro que le quité al molde del frente. Voy a marcar también la medida de largo de tiro más 6 centímetros. Voy a marcar con la misma medida que hice en el molde del frente y después le voy a aumentar lo que va a llevar de más aquí en el molde de la espalda. Aquí para el avance de tiro también marqué los 7.5 centímetros. Marcamos la línea de la pinza en todo lo largo de la falda. Para el tiro de la espalda vamos a aumentar de 3 a 4 centímetros más. Yo estoy aumentando 4 centímetros. Si su medida es más pequeña, pueden aumentar solo 3 centímetros. Aquí estoy marcando también 3 centímetros y medio. Y así quedan listos mis moldes. Aquí podrían agregarle la blusa también y sería lo mismo para hacer un enterizo. Este es el molde en tamaño normal. Voy a cortar 2 piezas para el frente y 2 piezas para la espalda. Voy a cortar 4 piezas para las bolsas. De estas piezas voy a cortar una de cada uno. Miren lo largo que tiene el cierre que voy a colocar. Y el más ancho mide 11 centímetros y el más angosto mide 6 centímetros. Para la pretina quiero que me quede un poco más alta de lo normal. La estoy cortando de 18 centímetros. Y de ancho tiene lo del contorno de cintura. Y le estoy aumentando también para las costuras. Voy a planchar la pretina por la mitad. Y le voy a doblar de una vez el centímetro para la costura. También le voy a colocar entre tela.
Estos son dos rectángulos que corté para colocar el cierre. De largo tienen la medida que tiene el cierre que voy a colocar, y de ancho uno es de 11 centímetros y el otro es de 6 centímetros. Estas piezas que son para el cierre, la que es de 11 centímetros de ancho, la voy a doblar por la mitad. La que es de 11 centímetros así doblada por la mitad, le voy a pasar over por todo el contorno. La que es de 6 centímetros queda así, también le voy a pasar over por todo el contorno. Voy a unir las dos piezas que son de la espalda, las voy a unir por lo que es el tiro. Las dos piezas tienen que quedar enfrentadas por los derechos. Y le voy a coser las pinzas. Estas son las dos piezas para el frente. Le voy a marcar aquí hasta donde va a llegar el cierre. Y estas dos piezas se van a unir desde aquí hasta este punto. Piezas ya le pasé over por todo el contorno. Voy a unir primero la que es de 6 centímetros. La que es de 6 centímetros la voy a enfrentar por los derechos con el lado izquierdo. Voy a coser a 1 centímetro. La pestaña que me quedó al unir estas dos piezas la voy a doblar hacia la aletilla del cierre y voy a pasar una costura de pise. Doblamos esta pieza hacia el revés del pantalón. Esta otra pieza que doblamos por la mitad va a quedar para el lado derecho. Enfrentamos el derecho del cierre con el derecho del pantalón y después encima del cierre acomodamos la otra pieza. Cosemos por todo lo largo del cierre y que la costura nos quede bien pegadito a los dientes del cierre. Y aquí también voy a pasar una costura de pise. Esta pieza nos queda encimada aquí tapando el cierre
Nos ayudamos de unos alfileres para detenerla. Y por el revés cosemos el cierre con la aletilla de 6 centímetros. Cosemos por todo lo largo del cierre. Aquí por encima voy a marcar 2,5 centímetros. Aquí donde termina el cierre terminamos con una curva. Y ahora voy a pasar una costura por encima de toda esta línea que marqué. Separamos la pestaña que queda por abajo para no pisarla con la costura. Ahora doblamos esta pestaña hacia la izquierda y cosemos solo un poquito de este lado para que queden unidas solo de esta parte de abajo. Voy a enfrentar las dos piezas por los derechos y voy a unir por los costados. Y ahora voy a enfrentar la costura de la entrepierna y voy a coser a 1 centímetro. Voy a enfrentar ahora el derecho de la pretina con el derecho del pantalón. Voy a dejar 1 centímetro de la pretina hacia afuera.
Doblamos la pretina dejando el doblez enfrentado por los derechos y cosemos por el centímetro que dejamos para la costura. De este otro extremo de la pretina hacemos lo mismo. Voy a pasar una costura ahora por encima de la pretina. Esta costura me va a quedar por encima de la pretina solo por el lado del revés del pantalón. Aquí por el lado del derecho del pantalón voy a ir pasando la costura bien pegadita a la pretina, pero sin pisar la pretina. Así nos queda por el derecho del pantalón, no se ve la costura, y así queda por el revés. Aquí voy a colocar unos broches o unos botones. Y ya solo me falta hacer el dobladillo.